Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 102 del curso de geometría. En esta lección vamos a ver cómo podemos determinar el área de un sector en un círculo. Miren, suponga que queremos determinar el área del sector A o B. Este sector A o B, que está en ese círculo O, entre los radios estos OA y OB de ese círculo. ¿Okay? Pues mire, fíjense que si yo considero el triángulo AOB, ese triángulo que está aquí, no el sector, ¿verdad? No el sector que incluye esta parte de acá, sino el triángulo AOB, entonces, y fíjense que ese triángulo es isósceles, ¿verdad? Porque el AOB, ¿verdad? AOB tiene estos dos lados congruentes porque son radios de ese círculo y todos los radios de cualquier círculo son congruentes, ¿verdad? Entonces, el área del triángulo AOB, el área de ese triángulo que está aquí, ese triángulo isósceles AOB, bueno, usted lo puede tomar como aproximación del área del sector, ¿verdad? Fíjese que no es una muy buena aproximación, porque fíjese que entonces el área de ese triángulo AOB, si yo lo tomo como aproximación del área del sector AOB, me deja el área de este segmento en ese círculo, ¿verdad? Sin incluir esta parte, este segmento que cubre esa región que está sombreada. Eso no se incluye en el área del triángulo AOB, pero que está en el área del sector OB. Fíjense que se pierde bastante, ¿verdad?, del área del sector al considerar el área del triángulo AOB como una aproximación de esa área de ese sector, ¿verdad? Pero no deja de ser una aproximación, ¿verdad? Donde, como dice ahí, pues exactamente en el área del triángulo AOB no se incluye el área de ese segmento ACB, ¿verdad?, que está aquí, ¿verdad?, en ese círculo, ¿verdad?, y que está sombreado ahí. Bueno, pues vea que el área del triángulo AOB sería, como el área de cualquier triángulo, ¿verdad?, la mitad de la base por la altura. ¿Dónde la altura? Fíjense que sería esta H1, que está tomada en este radio OC de nuestro círculo, ¿verdad? Fíjense que también mide R. Pero el área de la altura de ese triángulo AOB, pues tomada, claro, en ese radio, esta distancia que es de aquí hasta aquí nada más, no de aquí hasta aquí, que es el radio completo, sino de aquí hasta aquí, que le hemos llamado H1. Por eso será la mitad de la medida de la base, ¿verdad? Porque si estoy considerando esta altura de ese triángulo, este lado AB, sería la medida de ese lado AB, ¿verdad? Como lo hemos puesto segmento, así que la medida del lado AB es la base por la altura sobre ese lado, que es el H1, ¿verdad? Fíjense que es perpendicular. Bueno, pues vamos a considerar ahora los triángulos AOC y COB, que lo vamos a ilustrar acá. El AOC, este que está aquí, y el COB, este que está aquí, ¿verdad? El triángulo AOC y el COB. Ambos son isósceles. ¿Por qué? Porque fíjense que el AOC, ¿verdad?, está determinado por estos dos radios, este radio y este radio, que era el OC, este mismo que está aquí, ¿verdad?, de ese triángulo. Así que ese triángulo AOC tiene estos dos lados iguales, ambos miden L, ¿verdad?, lo que mide el radio. Y el otro triángulo, el COB, también es isósceles porque tiene este radio de ese círculo como uno de sus lados y este otro radio de ese círculo también como otro de sus lados, ¿verdad? Así que fíjense que efectivamente esos dos triángulos, el AOC y el COB, son isósceles. Y entonces vea que si yo sumo el área del triángulo AOC, el área de este triángulo que está aquí, ¿verdad?, más el área del triángulo COB, el área del triángulo COB, que es el área de este triángulo que está aquí, bueno, pues eso sería, bueno, ¿cuánto es el área del triángulo AOC? La mitad de su base por su altura, ¿verdad? Así que, porque esa es la fórmula para buscar el área de un triángulo, la mitad de la medida de la base por la altura. La base del triángulo AOC, fíjense que la estoy considerando como el lado AC, por eso que puse aquí la medida del lado AC para buscar el área del triángulo AOC. Por su altura, que fíjense que la estoy tomando en este radio OD de ese círculo, pero es la distancia que hay de aquí hasta el punto de intersección perpendicular, ¿verdad?, perpendicularmente con la base que es AC, ¿verdad? Mientras que el área del triángulo COB será la mitad de su base, que es CB, la mitad del COB, ¿verdad?, es la mitad de su base, que la estoy considerando CB, por su altura sobre ese lado que le estoy tomando en ese radio OE de nuestro círculo, ¿verdad? Pero fíjense que el H2, que es la altura de ese COB, llegaría hasta aquí nada más, ¿verdad? No hasta acá, que es el radio completo, no hasta E, sino hasta ese punto que estoy llamando H, ¿ok?
Muy bien. Y claro, si yo sumo esta área de este triángulo AOC más el área de este otro triángulo COB, fíjese que la suma de esas dos áreas es una buena aproximación, de hecho una aproximación mucho mejor que la aproximación que tenemos realmente con el triángulo AOB, ¿ven? Porque fíjese que ahora, al yo sumar el área de este triángulo más el área de este triángulo dentro de ese sector de ese círculo, lo único que se va a incluir es este pedacito de aquí, en ese segmento, el área de este segmento de ese círculo aquí, que es mucho más pequeño que esto, y el área de este segmento que está aquí. Las dos los hemos sombreado, lo que no está incluido lo hemos sombreado, ¿ven? Esto no está incluido y esto no está incluido en el área de ese sector AOB, al yo sumar las áreas de esos dos triángulos AOC y COB, ¿okay? Así que una aproximación mejor del área de ese sector AOB. Bueno, como OC, fíjense una cosa, como OC, este radio, ¿verdad? Contenía la altura H1 del triángulo isósceles original AOB, ¿verdad? Pues entonces recuerde que en un triángulo isósceles, esa altura, ¿verdad?, sobre la base del triángulo isósceles, ¿verdad?, que es el lado que no es igual a los otros dos que sí son iguales en un triángulo isósceles, esa altura automáticamente es la bisectriz perpendicular de este segmento, de la base sobre la cual se considera, y además biseca a este ángulo, al ángulo AOB, ¿verdad? Es una propiedad que vimos de los triángulos isósceles y que hemos usado unas cuantas veces en estas últimas lecciones, ¿verdad? Bueno, pues como entonces el OC divide o biseca al ángulo AOB, pues entonces nos dice que el ángulo AOC y el ángulo COB son congruentes, porque cada uno de ellos es la mitad del ángulo AOB y que es entre los cuales queda dividido ese ángulo AOB por la altura esa OF, ¿verdad?, que estaba en ese radio OC de nuestro círculo original. Así es que entonces este triángulo AOC y este triángulo COB van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque fíjense que tienen este lado y este lado y este lado congruentes, ¿verdad? Una pareja de lados congruentes en los dos triángulos, y además el ángulo que esos dos lados incluyen, este ángulo y este ángulo, son congruentes, ya que este segmento lo que hacía era dividir el ángulo AOB en dos subángulos iguales, ¿verdad? Era la bisectriz de ese ángulo AOB. Así que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí, este ángulo es igual a este ángulo de aquí, este lado es el mismo para los dos triángulos y es congruente con este, es congruente con este, pues con este criterio. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, esos dos triángulos, el AOC y el COB, son congruentes, ¿verdad? Son congruentes, ¿verdad? Y por lo tanto, si son congruentes, sus alturas son las mismas, ¿verdad? Porque la altura de ese triángulo AOC sobre el lado AC, que se llama H3, la distancia desde aquí hasta aquí, tiene que ser la misma, ser congruente con el otro triángulo a la altura H2, ¿verdad? Así es que, por lo tanto, H3 y H2 son iguales y las vamos a llamar a las dos H, o sea, le vamos a dar el nombre H. Así que, por lo tanto, esta igualdad anterior que teníamos aquí, que decía que el área del sector AOB era aproximadamente igual a la suma de las áreas de los triángulos AOC y COB, que era 1/2 por AC por H3, que ahora la estoy llamando H, más 1/2, el área del otro triángulo del COB, 1/2 de CB por su altura H2, que resulta que es igual a la de H3, que la estamos llamando H. Y entonces en esta expresión que tenemos aquí, esta suma de estos dos términos, fíjense que yo tengo el factor común 1/2, pero lo saco al frente debido a la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, y este factor H también está en común, lo saco a la derecha. Se fija que yo multiplico 1/2 por AC y por H, tengo este primer término, y 1/2 por CB y por H, saco el segundo término, 1/2 por CB y por H. Bueno, ahora dice, observa que si seguimos este proceso, ¿cuál es el proceso? Fíjense. Yo originalmente tenía este triángulo AOB, ¿verdad que sí?, con su altura OF, ¿verdad?, que en ese radio OC de ese triángulo también. Y yo considero entonces estos dos triángulos, este que iba desde aquí hasta aquí, ¿verdad?, el AOC y el COB, ¿verdad? Miren aquí, el AOC y el COB. Pues si yo continúo ese procedimiento, ese proceso, ¿verdad? O sea que ahora yo consideraría, en vez de considerar, según consideré aquí, mejor dicho, el triángulo AOC y COB, ahora consideraría, digamos,
el AOD, este triángulo que voy a marcar por aquí, ¿verdad? Voy a marcar por aquí un lado más o menos de ese triángulo AOD, y el DOC, que sería este, ¿verdad? Claro, también consideraría el COE, este que está aquí, y el EOB, este que está aquí. Esos 4 triángulos ahora. Pero yo me voy a fijar en estos dos, ¿verdad? Porque el mismo análisis que voy a hacer aquí va a ser este ángulo acá. Fíjense que entonces, si yo sumara las áreas ahora del AOD más el CDOC, las áreas de esas, entonces ahora me van a dejar de incluir este otro pedacito que está aquí, que es todavía menor que lo que dejaba de incluir el AOD y el DOC, ¿verdad? O sea, fíjense que ahora, perdón, que dejaba de incluir el AOC y el COB. Ahora el AOD y el DOC incluyen todavía más de ese sector, ¿verdad? Y dejan nada más de incluir este pedacito que está por aquí y este pedacito que está por aquí. Igualmente me dejan de incluir este sector que está por aquí, este sector, no, este segmento del círculo que está por aquí y este segmento del círculo que está por aquí, ¿se fijan? Así que fíjense que ese proceso, yo estoy considerando cada vez triángulos más inclusivos dentro de nuestro sector, hace que la suma de esas áreas, de esos triángulos, se acerquen más y más al área verdadera del sector AOB, ¿verdad? Bueno, pero entonces fíjense que al yo hacer eso, miren lo que está ocurriendo. Fíjense que esta altura original H1, ¿verdad? Era desde aquí hasta aquí, muy diferente al radio. Pero estas nuevas alturas H2 y H3, ¿verdad? H2 que va desde aquí hasta aquí y H3 que va desde aquí hasta aquí, ahora fíjense que son más grandes que la H1 original, ¿verdad? Son más grandes. Y ahora fíjense que las alturas nuevas serían todavía más grandes que la H3 y la H2, ¿verdad? Más grandes. O sea que fíjense que esas alturas, si yo sigo ese proceso, las alturas de esos triángulos que voy formando de esa manera, tienen como límite al radio de ese círculo, ¿verdad que sí? Así que observe que si seguimos ese proceso, H tiene como límite al radio del círculo. Y la suma de esos segmentos, ¿verdad? De este segmento de aquí, por ejemplo, este que está aquí, AC más BC, ¿verdad? Fíjense que la suma de esos dos segmentos es bastante cerca de la medida del arco este, ¿verdad que sí? La medida de este arco. Fíjense que aquí la medida de este segmento era bastante cerca a la medida de este segmento. Pero ahora yo considerar el AOC y el COB, la suma de este segmento más este segmento es más cerca del valor de la medida de este arco AB que va por aquí, ¿verdad que sí? Y ¿qué hago ahora? Fíjense, al yo considerar el triángulo AOD y DOC y COE y EOB, la suma de estos segmentos nuevos, el AD, el DC, el CE y el EB, la suma de esos segmentos es todavía más cerquita de la medida de este arco que va desde A hasta B a lo largo de ese círculo, ¿ok? O sea que fíjense que la suma de esos segmentos, ¿verdad? Que fíjense que vienen a ser las bases, ¿verdad? Porque estoy considerando las alturas sobre esas bases, ¿verdad? De esos triángulos, tienden como límite a la medida del arco que va desde A hasta B, que es el que subtiende, ¿verdad? El sector al cual yo estoy tratando de medir su área, que es el AOB. ¿Okay? Bien, así que fíjense que tenemos esta observación. Que si seguimos ese proceso, el límite de H, de las alturas de esos triángulos, tiene a R, al radio del círculo, como límite. Y la suma de las bases de esos triángulos que se van a formar así tiene como límite al largo S. Al largo S del arco AB. Luego definimos el área de un sector del siguiente modo. Miren. Dejándonos ya por ese análisis, esta sería la definición de el arco, el área de un, perdón, más bien, el área de un sector, ¿verdad? Definición. El área de un sector en un círculo de radio L subtendido por un arco
de largo S está dado por la fórmula siguiente. ¿Sí? Seguimos acá, recuerde copiar toda esta información, ¿verdad? Área será igual a. Fíjense que en todo momento las áreas nos van a estar expresadas de esta manera. Un medio por la suma cada vez mayor de las bases del número mayor de esos triángulos que se van a ir formando aquí, ¿verdad? Fíjense que originalmente teníamos 1, luego tuvimos 2, ahora tendríamos 4, después tendríamos 8, ¿verdad? Después tendríamos 16, etc. Pero la suma de esos lados, que serían las bases de esos triángulos que se van formando de esa manera, tienden a acercarse a la medida del arco completo, porque esos segmentos, ¿verdad?, que son las bases de esos triángulos isósceles que se van formando de esa manera, en ese proceso, se van pegando cada vez más y más del arco AB, ¿verdad? Así es que sería por S, ¿verdad? Un medio S, que corresponde a la suma de esas bases de esos triángulos, por H, pero entonces esas alturas también se van acercando cada vez más y más a la medida del radio, por R, ¿okay? S por R. Y ahí tendríamos una fórmula para hallar el área de un sector, ¿okay? Y entonces este teorema nos da una fórmula más específica, porque fíjense que esa área que nos dan ahí depende de dos valores. Depende del largo del arco, el largo del arco que subtiende a nuestro sector, y depende del radio de nuestro círculo, ¿verdad? Así es que este teorema nos dice todavía más fácil una fórmula que depende nada más que de una sola variable: el área de un sector en un círculo de radio R, subtendido por un ángulo central de medida Q grados, está dada por la fórmula A es igual a lo siguiente: A es igual a Q pi por R al cuadrado dividido entre 360. Entre 360. ¿Sí? Esa es la fórmula para hallar el área de un sector. Dado, claro, necesitaremos entonces el radio del círculo y el ángulo, la medida del ángulo central que subtiende a nuestro sector. ¿Okay? Vamos a la prueba. Por definición, esta definición que está aquí, el área de cualquier sector está dada por esta formulita: la mitad del largo del arco que subtiende a nuestro sector, ¿verdad? El largo del arco que subtiende a nuestro sector OB, multiplicado por el radio de ese círculo. ¿Okay? Pero entonces, recuerde que yo vi en la clase pasada que la fórmula para buscar el largo de un arco era Q sobre 180 por pi r. Así que si yo sustituyo el S por lo que es la S, que recuerde que era Q sobre 180 por pi r, y entonces además hay que multiplicarlo por R, ¿verdad? Fíjense que lo que hice aquí fue sustituir el valor de S por lo que nos daba la fórmula de buscar el largo de un arco en un círculo. Al sustituir por S según la fórmula para hallar el largo de un arco en un círculo.
pues simplificando, la ecuación anterior, tenemos, vamos a ver, que el área de un sector será igual a 1 medio, ¿verdad?, Q sobre 180, ¿verdad?, por pi r, lo podemos ver sobre 1, y por r, que también lo podemos ver sobre 1, ¿verdad? Y aquí fíjense, entonces esto daría 1 por Q, por pi, por r, pues dará Q, pi, y r por r cuadrado sobre, y el 2 por 180 es 360, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente eso es lo que dice el teorema, que es la fórmula para buscar el área de cualquier sector, ¿verdad? Por ejemplo, mire, este par de ejemplos de cómo determinar el área de un sector en un círculo. Dice, halle el área de un sector determinado por un ángulo central de 45 grados en un círculo con radio de 8 centímetros. ¿Okay? ¿Cuál es la fórmula para buscar el área de cualquier sector? Pues escribimos Q pi por r cuadrado dividido entre 160, ¿verdad? Y sustituimos Q es el número de grados en el ángulo central que subtiende a nuestro sector, ¿verdad?, que es 45, ¿verdad?, 45 grados, ¿verdad?, hay en ese ángulo. Pi, que es 3.14, vamos a ver entonces, ya que estamos usando ya la aproximación de pi como 3.14, que va a ser aproximadamente igual a esto, por r, que son 8 centímetros al cuadrado, todo esto dividido entre 360, ¿ok? Bien, así es que aquí, si yo divido el 360 y el 45, ¿verdad?, se lo cancelo, el 45 es un factor de 360, y en particular si yo divido entre 45 da a 1 y entre 45 da a 8, ¿okay? Así es que dará 3.14 por 8, que dará, vamos a ver, 8 por 4, 32, llevamos 3, 8 por 1, 8 y 3, 11, llevamos 1, 8 por 3, 24, y 25.12, entre, y esto serían centímetros. Perdónenme. Fíjense que aquí primero hay que cuadrar los centímetros, ¿verdad? Okay. Las exponenciaciones vienen antes que las multiplicaciones. Me di cuenta que cuadrar aquí será 3.14 y si yo cuadro 8 centímetros será 8 al cuadrado 64, y centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados, sobre 8, ¿verdad que sí? Fíjense entonces que el 8 cancela con este 64, me queda 8, ¿verdad?, porque 64 entre 8 es 8, así que será 3.14 por 8 centímetros cuadrados. Y si yo multiplico eso, ¿verdad?, recuerde que todo esto es aproximadamente igual, ¿verdad?, estoy usando la aproximación 3.14 para nuestra constante pi, y 8 por 4 es 32, llevamos 3, 8 por 1, 8 y 3, 11, llevamos 1, 8 por 3, 24, 25.12 centímetros cuadrados. Y ese sería el área aproximada de ese sector, ¿verdad? Y claro, 25.5 lo podríamos redondear a 25.1 centímetros cuadrados o a 25 centímetros cuadrados a la precisión que usted quiera. Fíjense en este segundo ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ver la figura, ¿verdad? Después de copiar todo. Y en el segundo ejemplo nos dicen que hallemos el área de la figura
vista, ¿verdad? Vista en el último ejemplo de la lección anterior. Y yo voy a reproducir aquí más o menos, ¿verdad?, esa figura. Si usted va a la lección anterior, la debe tener en su libreta, ¿verdad?, verá que en el último ejemplo yo busqué el perímetro de una cierta figura que estaba compuesta por dos rectángulos de cierta manera, colocados de cierta manera, y un arco de un círculo también determinado de cierta manera. La figura era así. Teníamos, ¿verdad?, un lado que resultaba ser un cierto lado de un rectángulo colocado en forma vertical, ¿verdad?, y otro lado colocado horizontalmente correspondiente a otro ángulo, ¿verdad?, a otro más bien rectángulo, ¿verdad? Y teníamos aquí ¿verdad?, el rectángulo se completaba así, perdón. Y entonces, ¿verdad?, claro, teníamos este lado, vamos a ponerlo aquí, este lado aquí completo, ¿verdad? Y entonces teníamos un arco que iba desde aquí, colocando el centro aquí, ¿verdad?, teniendo el centro en ese punto que estaba ahí. El arco iba desde aquí hasta aquí. Así que la figura era esta, ¿verdad? Ahora sí. Y entonces a esto lo llamamos A, porque este era A, B, C, D. Así que este era A, E, F, G. A este punto lo llamamos H, ¿verdad que sí? Y entonces decíamos estas medidas. Este rectángulo de aquí medía 8 pulgadas por 2 pulgadas. Este rectángulo medía también 8 pulgadas por 2 pulgadas. Y entonces este radio de ese círculo en donde está determinado ese arco, ¿verdad?, donde recordamos que aquí se formaba un ángulo recto. Todo eso lo analizamos en la clase anterior, ¿verdad? Medía 6 pulgadas el radio, ¿verdad que sí? Así que fíjense que el área de esa figura, que es la que nos están pidiendo que determinemos, sería igual, digamos, a la suma, vamos a llamar el área de esa figura, ¿verdad?, A, E, F, C, D y A, ¿verdad?, otra vez, el área de esa figura será el área de este rectángulo, digamos, el área de este rectángulo, del AB, CD, más el área entonces de este otro rectángulo que está aquí, donde ahora fíjense que no va a ser desde A hasta E, hasta F y hasta G, porque ya aquí, esta área que está aquí, que también está en esta, ya lo incluye en esta, ¿verdad?, porque aquí busqué el área de AB, CD. Así que ahora lo tenemos que buscar el área de este rectángulo que está aquí, BEFH, área de BEFH, más el área del sector